Bendito y alabado sea nuestro Divino Padre Creador. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. En estos divinos rollos nuestro Divino Padre Creador anuncia causa, origen y destino de todas las cosas. Origen del sol, del agua, del universo, origen de Dios, origen de los seres humanos. Estos divinos rollos los dicta nuestro Divino Padre Creador desde todas partes del universo a su Hijo primogénito solar Cristo. El autor de estos divinos rollos sagrados es Dios y el escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en la doctrina del Cordero de Dios. Como se une un espíritu a un bebé, el cordón maternal, viajes y experiencias de los espíritus cuando deciden ir a probar vidas materiales. Sí, hijito, te contaré un tema divino que hará emocionar a las madres del mundo. El viaje que todos han hecho, la primera salida del reino de los cielos, el anhelo celestial de cada espíritu, los sueños y grandezas propios de un principiante. Al viajar un espíritu a los lejanos mundos, hace que su principio de llegar a ser una criatura de carne sea de velocidad, espacio y tiempo. La filosofía del espíritu, desde que sale del reino, es la de un niño. Lleva en su germen solar todas las divinas escenas que vio y vivió en el reino. Las jerarquías vivientes le acompañan durante el viaje. Hermosísimas y bondadosas madres solares le observan partir. Estas madres solares no tienen hijos determinados, porque son madres universales. Todos son sus hijos y su número no tiene límite. Para vosotros, hijos de la tierra, vuestra madre universal es la madre solar Omega, la misma que permitió ser llamada en muchos nombres en vuestro mundo. Muchos nombres y una sola madre, un solo Dios no más. Madre y Padre en el reino de los cielos son una sola persona y al mismo tiempo infinitas personas. Son leyes propias de la Trinidad solar, cuya sal de vida está en todas partes. Presencia todo nacimiento que ocurre en todos los mundos del universo. Nada escapa al divino control de la Trinidad solar. Cuando nace un espíritu en algún sol, éste tiene infinitas madres que lo desean. Su número es como el número de granos de arena que contiene un desierto. Las madres solares tienen sus propios universos y sus propias leyes dentro del mismo universo expansivo pensante. Todos fuisteis atendidos en el planeta maternal Trino. Os cuidaron como solo puede hacerlo una madre amorosa. Allí en Trino existen mares de leche como jamás vio el mundo. Las madres solares son de la misma antigüedad que tienen los tripulantes de los platillos voladores que os visitan. Y no son las únicas, porque solo el Padre es único. Las antigüedades en cuanto a existencias no tienen límites, y es inmortal la búsqueda eterna que existe en el reino, por saber quién es el más antiguo después del Padre. Solo el Padre lo sabe. La creación se autoayuda en los nacimientos. Los que ahora son microscópicos, en el mañana eterno serán grandes y pasarán a ocupar puestos de mayor responsabilidad en la creación. Las mujeres de hoy serán madres solares en el porvenir, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Las obligaciones de abajo se repiten arriba y las de arriba se repiten abajo. El nacimiento de un espíritu es como el nacimiento de un bebé, porque el espíritu y la materia se inician juntos. Es la primera alianza que se efectúa, el primer cuerpo del espíritu recién nacido. Es un gas solar lechoso, y en este cuerpo de gas está la inocencia solar.
de cuyas leyes han salido los símbolos de plata usados en muchos mundos. He aquí el origen del corderito de plata que usará la humanidad, símbolo de la pureza mental, limpio de espíritu, mente sana. Los honrados lo llevarán y todo arrepentido, porque la fe humana toma formas y determinaciones infinitas. Sí, hijito. Este dibujo celeste explica que toda la naturaleza viviente posee cordón solar. La madre que espera fruto posee infinitos cordones solares. Los de ella y los del bebé. Cada porito de su cuerpo de carne tiene un cordón, el espíritu igual. Cada virtud de las 318 que posee el pensar humano tiene también su cordón solar. Es así como está unido el todo sobre el todo del universo expansivo pensante del Padre Jehová. Hasta los microbios conocidos y desconocidos poseen su cordón que los unen a los soles. Cada elemento de la creación tiene su cordón. Los platillos voladores y los planetas igualmente, porque nadie es desheredado, nadie es menos ante el Padre. En el dibujo se ven líneas y cuadrados. Significa que todo principió por un puntito que se expandió en forma lineal. Fue la primera geometría que tuvieron las moléculas terrestres. Y todo elemento de la naturaleza es la extensión del puntito. La línea representa el círculo y la espiral, porque en toda geometría no deja de ser línea. La espiral, retrocediendo hacia el pasado, pasa por línea y llega al punto de partida. Y toda figura geométrica retrocediendo en el tiempo vuelve a su origen, vuelve a ser punto, y más allá del punto está la figura mayor, los soles que crearon el punto de origen. Y si un sol retrocediera en su evolución, pasaría igualmente por lo mismo: círculo, línea y punto. Ir a probar vidas a lejanos planetas es para el espíritu como ir a un puntito. Todo planeta del tamaño que sea es llamado punto geométrico desde el reino de los cielos. Después del Padre, nadie es mayor. Todo infinito es relativo frente al infinito mismo. Todo espíritu es llamado cuando debe nacer de nuevo a la vida. Y al llamado concurren tantos que oscurecen los soles del macrocosmos. Son muchos los llamados y pocos los elegidos, porque todos desean ir a los mundos más avanzados, y para lograrlo deben ser bienaventurados. Los salvos deben ir a mundos que les designa la Trinidad. El bienaventurado, él mismo, elige el mundo. La reencarnación es la entrada de un espíritu a la carne. Es nacer de nuevo a la vida de la carne, porque antes había estado, porque todo espíritu nace de nuevo, y la primera carne que tuvo todo espíritu fue carne gaseosa, y antes de esa primera carne era una inocencia solar, un querubín de fuego. Era físicamente como una perla brillantísima, y su mundo eran los mares de leche de la madre solar Omega. Quiere decir que la inocencia tiene sus universos vivientes, y uno de los más sublimes premios para todo espíritu es visitar sus universos de origen, su lugar de principio,
cuyo color es de cielo blanco. Todo espíritu que ha visitado la galaxia de la inocencia pierde el conocimiento ante tanta belleza, y esa impresión le acompaña por muchas existencias. Cuando un espíritu debe venir a la vida, se le da a conocer todo su destino, y se le permiten ciertos cambios en él, siempre que esto esté dentro de su sal de vida. La sal de la vida es el conocimiento o experiencia que tiene cada espíritu, y mientras más trabajador y activo fue un espíritu, mayor en cualidad y calidad es su sal de vida, mejor cuerpo para un mejor mundo tendrá. Los seres que van a los mundos y se dejan ilusionar por placeres y comodidades que ningún mérito espiritual tiene, poseen una sal de vida muy pobre en lo moral, y lo más seguro es que vuelvan al mismo mundo donde instantes antes estuvieron. Es lo que les sucederá a todo flojo y perezoso de la tierra, a todos los que perdieron su tiempo en modas sin ningún valor espiritual. La importancia en que se deja influenciar todo espíritu también es juzgada en el reino, y todo aquel o aquella que dio a la moda importancia para sobresalir en la vida no entrarán al reino de los cielos, porque además de condenarse en lo moral, hacen caer a otros que les imitan. Cuando un espíritu se está por unirse a un bebé, se forma en torno de él un puntito que se va alargando. Es el cordón solar o maternal. Es un cordón fluídico y expansible, y el espíritu se siente ligado a él. Vislumbra un lejano puntito que es la tierra. Mas, para llegar a ella, debe atravesar infinitas galaxias, ve escenas que nunca había visto, y a medida que pasa el tiempo, siente el espíritu en grado mayor la influencia del puntito llamado tierra. Se ve introducido en una dimensión desconocida. Siente que la alegría que sintió en el reino de los cielos se va alejando, se va apagando. Nuevos y desconocidos mundos aparecen ante él. De vez en cuando ve brillar algo que le recuerda en forma vaga a los gigantescos vehículos plateados. Son los platillos voladores que desde distancias inauditas le acompañan y le observan, tal como en la tierra se cuida a un bebé. Lo de arriba es igual a lo de abajo, y cuando se acerca el instante en que debe entrar a la vida desconocida, un olvido total se apodera de él. La apatía más grande entra en él. Se está acercando al otro extremo del cordón y presiente que ya se encuentra en el puntito. Hasta siente ruidos, ignora la causa, ve ríos y océanos de sangre y agua, ve los huesos de la madre como gigantescas montañas, ve vacíos y precipicios, ve inmensos fuegos, ve la electricidad del cuerpo de carne de su madre terrenal. Conversa con microscópicas criaturas que le estaban esperando, como la llegada de un gran profeta, en que sus propios elementos de bebé serían para estas microscópicas criaturas infinitas leyes de estudio, tal como un profeta entre los hombres trae nuevas revelaciones. Lo que sucede en lo microscópico sucede en lo macro. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En vuestro ser interior suceden hechos parecidos a lo exterior. Tenéis microscópicas dimensiones, y vuestro exterior es lo de arriba. Para esas criaturas, el espíritu llega al cuerpo de su madre por el cordón solar. Todo el tiempo que dura un embarazo es todo un infinito para el espíritu, que viene atravesando infinitas dimensiones hasta aparecer en la dimensión terrenal.
y mientras dura este viaje, sus moléculas se van cohesionando con las moléculas del presente humano. El espíritu entretenido en las dimensiones que atraviesa no se da cuenta de cómo se va formando su presente terrenal. Es por esta causa que nadie recuerda las experiencias que pasó en el vientre de su madre. Y el espíritu viene a saberlo cuando la cohesión es total, cuando se ve y se siente encerrado en una geometría de carne. En todo instante se cumple el olvido del pasado, que es la causa mayor de la prueba de la vida. Toda vida es un pedido que tiene su cualidad y calidad, y la característica de la vida humana es el olvido de su propio origen, porque precisamente está probando una vida, y al probar una vida pidió condiciones. Por lo tanto, la falta de conocimiento de vuestro pasado es causa salida de vosotros. Vosotros lo pedisteis, y se os concedió, y se os dio libre albedrío dentro del olvido mismo. La prueba de la vida se inició después de la desobediencia de Adán y Eva, y durará hasta que la doctrina del Cordero de Dios sea comprendida por toda la generación, porque así lo pedisteis. Tenía que ser la espiritualidad viviente la que traería nueva luz al mundo. El materialismo es una filosofía planetaria y limitada, y su pronta caída marcará su fin. El materialismo explotador es la legión de admiradores de Satanás, porque en el reino todos los espíritus tienen libre albedrío, pueden ir donde gusten, y este libre albedrío los lleva a visitar grandes sabidurías. Y es así que los espíritus explotadores se sintieron atraídos por los seguidores del maligno, y fueron ilusionados sus espíritus, cayeron en una debilidad dentro de la propia evolución. Por lo tanto, la causa de los sufrimientos del mundo se debe a debilidad humana. Una debilidad que tiene por cualidad y calidad la astucia y la ambición. Estos demonios fueron los que se tomaron la libertad de crear el dinero, y con ello dividieron a todo el género humano en ricos y pobres. Solo Satanás se divide a sí mismo. La prueba de la vida que pedisteis no debió ser tan injusta y dolorosa como es. Por estos demonios del capitalismo es que lleváis el yugo de la injusticia. Por estos demonios ninguno de vosotros entraréis al reino, porque también os ilusionaron. La cualidad y la calidad de vuestro pensar fue inferior a la cualidad y calidad de la moral de mis mandamientos. Fuisteis entretenidos en una falsa filosofía instante por instante, segundo por segundo, y basta la violación de un segundo y no se entra al reino de los cielos. Estos demonios de la explotación se condenaron ellos y condenaron al mundo. Por causa de ellos es el llorar y crujir de dientes de la humanidad, que fue guiada por una legión de ciegos que hizo de esta humanidad otros tantos ciegos, guías de ciegos, que heredan la debilidad moral y la ignorancia. Todos salisteis del reino muy felices, aun aquellos que tenían que pagar grandes deudas, y deberíais regresar con la misma alegría, que es la virtud permanente del reino de los cielos. Si así no ocurrió, dadle las gracias a vuestros ciegos guías de ciegos, creadores de la ciencia del bien, del bienestar que aleja de la moral del Padre. Mas de verdad os digo que si vosotros los ciegos
los que os dejasteis guiar por estos demonios, sois castigados, ellos lo serán 1000 veces más. Quiere decir 1000 veces más por cada porito de sus cuerpos de carne. Cada porito de carne representa una justicia en que cada uno de ellos representa 1000 existencias en las tinieblas. Si esta humanidad pecó, una tercera parte de su causa se debe a estos demonios de la explotación, que no es lo mismo que pecar por causa propia. Hasta el más microscópico influyente de cada pecado es juzgado. Los grandes del mundo, al no renunciar a sus puestos terrenales, viendo tanta injusticia, no entrarán al reino de los cielos. Mas aquellos pocos que lucharon y luchan por defender los derechos de los humildes, salvos son, porque toda medida es medida en el reino, con la vara que se midió al defender una justicia. La justicia del Padre está en todo lo que se piensa, porque está en todas partes. Todos los cordones solares que unen las naturalezas a los soles poseen sus leyes instantáneas de justicia. Es así que cuando ocurre un terremoto, temblor o maremoto, las moléculas de los elementos vivientes claman y se quejan, tal como gime vuestro espíritu, porque lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que ocurre en un instante dado en vuestro presente está ocurriendo en ese mismo instante en microscópicos presentes, en infinitas dimensiones. Lo del espíritu repercute en la materia y lo de la materia repercute en el espíritu. Cuando ocurre un temblor, su causa sale de la tierra, sale de la materia, y el espíritu se llena de pavor, porque infinitos cordones solares que salen de su espíritu y de su carne vibran en un extremo, mientras que el otro está unido a las moléculas de los elementos de la tierra. He aquí la causa del todo sobre el todo, en la sensibilidad entre materia y espíritu. Es por eso que cuando mi hijo primogénito expiró en la cruz, toda la tierra tembló y el sol se oscureció. La vibración de un primogénito solar es una superioridad divina en el resto de las jerarquías de los elementos vivientes. Todos lloraron a su Creador, el que les ordenaba amorosamente, el que mandó los vientos calmarse, porque había una comunicación telepática y permanente entre espíritu y materia. En la creación del Padre existen leyes conocidas y desconocidas. Lo que hasta hace poco era desconocido, ahora es conocido. Siempre ocurre igual. Toda ley llega al conocimiento cuando debe de llegar, porque también son probadas en sus leyes, porque no existe ley sin ley. Toda ley es un pedido viviente que está escrito en el reino, como está escrita la brisa que os acaricia. El cordón maternal es un cordón que tiene dentro de sí a trillones y trillones de otros cordones. Todos se juntan en uno solo. El todo sobre el todo, el magnetismo amoroso, los une. A la partida del espíritu de la tierra tienden a separarse, porque han cesado sus obligaciones con el cuerpo físico. Son tan libres como el espíritu mismo. Mas como poseen libre albedrío y moral, muchos por amor y obligación de costumbres se quedan con el espíritu.
Este cordón era representado por los malditos faraones por una trenza, y era a la vez símbolo de telepatía viviente. Desde pequeños los hijos del faraón se caracterizaban por esta costumbre. El pueblo de Israel solía llamarle el mechonero. Estas costumbres, como sus creadores, fueron cortadas en el reino de los cielos, porque estos demonios del mundo antiguo fueron maldecidos por el Padre Jehová. Una historia que cautivará al mundo, sucesos desconocidos por el conocimiento humano, hechos que muy pronto se conocerán. Solo la telepatía viviente del Hijo os descorre vuestro pasado. Ninguna ciencia humana puede explicar su propio origen, porque pidió como ciencia viviente olvido del pasado. Esta revelación provocará inmensa polémica entre el materialismo y la espiritualidad, entre los que están encerrados en un solo presente y los que piensan en infinitos presentes. Una polémica intelectual entre Oriente y Occidente, entre los que sirven a las virtudes y los que sirven al oro, entre los que prefirieron en sus pruebas de vida servir a la eternidad y los que prefirieron servir al mundo. Oro y mundo, virtud y eternidad. He aquí el alfa y la omega de todas las psicologías humanas, en que todos pidieron un juicio final y la luz final de cómo se hicieron las cosas, dos pedidos que empiezan a cumplirse en el mismo instante que lo pedisteis. Probados fueron muchos hijos que pidieron recibir en sus existencias la revelación. Con ellos se cumplió el deseo, mas todos sin excepción alguna despreciaron el pedido y despreciaron su entrada al reino de los cielos, porque ese premio les estaba reservado. El Divino Padre no ruega a nadie, mas da oportunidad. El mundo conocerá en todos los idiomas el nombre de los que le despreciaron, porque así lo pidieron en el reino ellos mismos, en caso de faltar a su promesa. Quien desprecia a un humilde que habla en el nombre del Padre y que tiene pruebas, al Creador que le ha enviado desprecia, y quien desprecia al Padre desprecia su destino en los mundos de la luz. Solo les queda el llorar y crujir de dientes. Escrito por Alfa